Vamos a conversar hoy en nuestra entrevista principal con un exministro, ex candidato presidencial, Sebastián Sichel. Gracias por estar con nosotros, Sebastián. Mucho gusto. Estoy como jubilado, los ex. Tantas cosas ex, pero tan joven. Sí, pero es que el ex en política siempre puede ser cambiado un poquitito por, oye, una nueva candidatura, por aquí, por acá. A propósito, no ha habido un timbrecito que dice, oye, ¿estarías dispuesto, Sebastián? ¿Tienes ganas, por lo menos? Eso, partamos al revés. Mira, primero ha habido conversaciones preciosas de gente que me ha pedido ser candidato. Yo en los políticos siempre decimos la gente me pide, pero es verdad, honestamente gente me ha dicho que podría ir de candidato en Santiago, en Providencia, etcétera. Pero yo estoy en una situación personal en que lo miro con distancia, no negativamente, sino que estoy terminando un doctorado, me dio este tiempo en mi investigación académica, vengo saliendo de una campaña presidencial, entonces es algo que he evaluado razonablemente, pero me parece un poco lejano en estos días como una decisión a tomar. O sea, no es un no taxativo, no, pero es... No, porque más que creo que los partidos tienen sus propios candidatos. Yo tengo la ventaja y desventaja de ser un independiente, entonces esto significa irse a pelear con partidos que también ya tienen sus figuras instaladas y se están un poco sacando los ojos por posicionar a sus propios candidatos, entonces requiere una forma de entrar que la cual yo no estoy, lo que te decía, en la posición de entrar a pelear con nadie. Pero hoy día... Sí, para ayudar, pero no... Hoy día hubo varios medios que hablaron de que Javier Macaya había estado... así, acercándose un poco a decir, mira, nada de malo que Sebastián Sichel pudiera hacer parte. Sí, transparente en esto, somos amigos con Javier, éramos compañeros en derechos y tuvimos una conversación hace pocos días de amistad, no nos veíamos desde que yo me fui a Italia, tuvimos una larga conversa y de eso derivaron 1000 interpretaciones, pero fue transparente en decirme un poco lo que estoy diciendo, que había gente que le había dicho que yo era un buen candidato, que pensaba, y yo fui transparente en decirle lo mismo que a ti, que no está en mis alternativas del presente ser candidato hoy día y que salvo, para ser súper directo, una excepción a la regla, que sea una batalla que haya que dar, por ahora prefiero estar en mi espacio académico, donde estoy feliz, en la Universidad Gabriela Mistral, trabajando todos los días y mañana hago clase a las 8:30, así que en eso estoy. Oye, Sebastián, una última cosa respecto de eso, porque es interesante cuando uno entrevista a un montón de personas que eventualmente son candidatos o van a ser candidatos o sobre todo quieren ser candidatos en distintas materias, y como la política de pronto goza de no una boyante popularidad, ¿qué son las cosas que, por ejemplo, en tu caso has aprendido de haber sido candidato y que tanto te alegran como consideras que es algo que ninguna persona se merece de alguna manera? Lo bueno, lo malo y lo feo, clasifiquémoslo así. Lo bueno, lo malo y lo feo. Eso, partamos por lo bueno. Yo creo que es un privilegio único. Yo no me imaginé nunca ser candidato presidencial, ni ser ministro, ni tener la oportunidad de hacer las cosas que hice. No estaba en mi desarrollo profesional. Yo era feliz con sacar un cartón y por lo tanto creo que tener el privilegio en algún minuto de que 1 millón de chilenos, más de 1 millón de chilenos votara por uno y creyera que uno era la alternativa para dirigir el país, por lo menos lo guardo como un tesoro único en mi vida, de que gente creyó en lo que nosotros representamos. Y eso fue precioso. Y la cantidad de gente independiente que apareció, gente que hoy día sigue saludándome en la calle. Hoy día una señora me saludaba y me decía, yo confié y creí en usted, creo que es una oportunidad que pocos chilenos tienen y soy un agradecido de la vida en eso. Esa es la parte bonita y yo creo que además he representado lo que para mí es importante, el mundo liberal, las ideas liberales en Chile también era muy importante. Digamos lo malo, yo creo que hay demasiada gente con demasiada ambición y poca vocación. O sea, gente que está más dispuesta al codazo en política, por ocupar un espacio en política, pero con poco fondo, contenido, con poca visión de lo que quiere hacer el país. Yo diría más con una visión de que quiere que no esté. Y yo creo que la política polarizada es eso. Está más claro lo de derecha, ultraderecha, están más claros que no quieren a los comunistas, que más claro que por qué quieren ellos ser gobierno. Y probablemente la ultraizquierda acá, en Hungría y en el mundo, en todo el mundo está pasando lo mismo, está más claro de por qué quiere ganarle al otro, pero tiene poco claro qué quiere hacer con el país y a mí me impresionó. Había harta frivolidad en muchos que lo que te decían es que tenemos que ganarles al otro, como si esto fuera un partido de fútbol.
Y lo feo, lo humano, yo lo pasé mal. O sea, no estoy sin llorar, pero al fondo, pero creo que sí es con llorar. Como la política es con llorar. Y creo que me atacaron a la familia, apareció un padrastro que por ahí. O sea, hubo tanta mugre en la última campaña que afecta muchas veces la vocación de muchos, más que la mía, porque probablemente ya estoy metido en este ruedo. Me he encontrado con amigos de la universidad que alguna vez yo los convencí de entrar a lo público, de que valía la pena servir a Chile, y te dicen: paso, muchas gracias, qué choro tu vida. ¿Pero por qué? ¿Cachai? Y creo que es una gran deuda que tiene la política chilena, la política de los 90. Ahora estamos a punto, con la probabilidad, que es bastante cierta, de que una de las personas que yo considero más maltratadas de la política, como ha sido Evelyn Matei, pueda volver a tener un puesto de candidata, si es que se dan las cosas en la derecha para eso, pero reconozco que debe ser difícil porque, oye, si te lo hicieron una vez, perfectamente te lo pueden hacer de nuevo. Que yo creo que esa es una... Mira, la polarización nos vuelve estúpidos. Hay un libro que se llama ¿Por qué estamos polarizados?, de Ezra Klein, que es un periodista que creó un medio que se llama El Demócrata, que a mí me marcó mucho. Y leí el año pasado que decía cómo la polarización nos volvía un poco estúpidos hasta el punto que esto se trataba más bien de destrozar al que estaba arriba más que construir con el que estaba arriba. Y yo creo que ese pecado venial lo tuvo la izquierda chilena, cuando destrozaron a Lagos, esta izquierda nueva izquierda de Boric, y lo que hicieron fue devorar o fagocitar lo que había construido bien una izquierda democrática chilena, y también lo comete la derecha, cuando lo que ha hecho históricamente es fagocitar esta especie de renovación de la derecha, y yo diría que vienen estas reivindicaciones póstumas, como de lo demócrata que era Piñera, pero bien póstumo, pues si yo estuve con el presidente en el gobierno y vi cómo le pegaban de derechita cobarde la gente de Kass, u otros le pegaban por blando, yo creo, o por transar cuando defendió los derechos humanos en su minuto, o cuando no votó por la acusación constitucional. Yo creo que hay algo del sistema político que tiende a polarizarle el debate y que ha hecho de esto una estupidez. Y lo digo por él, y ojalá todos los que estén disponibles le apoyen, tiene un liderazgo precioso, que funcione. Creo que hay que ponerse bien a disposición de quien encabeza la carrera sin perder en esto la objetividad de ser crítico cuando hay que ser crítico, pero eso no significa ser destructor. Ahora, Sebastián, yo lo he dicho varias veces en este programa, porque ha salido muchas veces el tema, pero si tú te das cuenta, los ganadores alrededor del mundo en determinadas posibilidades, que cuando no entraron necesariamente con una mayoría muy grande, pero todos tenían ciertas características, o tienen hoy día ciertas características. Tienes que basurear a alguien que tienes que identificar como enemigo. Tienes que usar el garabato, porque si no usas el garabato no funciona en esto. Tienes que ser alguien tan rotundo que... lleno de certeza. Lleno de certeza. O sea, no tienes ni una duda. Y eso va desde Trump hasta Milley, pasando por un montón de algunos de acá que hacen, pero empujan para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué tanto sientes tú que la ciudadanía, tú que conoces la política, la ciudadanía, cómo de alguna manera enfrenta candidaturas que son blanco y negro? A ver, comparto el diagnóstico, pero partamos de un análisis que hay sociedades que han parado estos fenómenos de polarización y han sido exitosos. Hay un libro, o sea, ¿Por qué mueren las democracias?, que además lo trata muy bien, que en el fondo dice, mira, aquí hicieron los alemanes, después de años de disputa entre socialdemócrata y socialcristiano, en algún minuto construyeron un gobierno conjunto como una forma de parar la polarización. ¿Qué hicieron los franceses? Muy a la francesa, eligieron una alternativa al medio, para decirlo de alguna forma, que fue Macron, que fue más bien alguien que salió fuera del sistema, no por los acuerdos de los partidos, pero que reconstruyó la centroderecha democrática con la centroizquierda en un proyecto de gobierno común. En general, los países que han caído en esta vorágine son aquellos países que cayeron devorados por el populismo y las fuerzas políticas no fueron capaces de tender puente entre ellas. Entonces, para llegarlo a Chile, Chile tiene una posibilidad. Si la centroderecha y la centroizquierda democrática entendieran que lo que tienen que hacer es aislar al populismo, inocularlo de alguna forma, o los autoritarismos, tenemos una posibilidad porque se podría generar gobernabilidad. Obvio, vivimos de un trauma tan grande con la dictadura, que lo que hace muchas veces es que volvamos a esas divisiones dictatoriales como la única forma de hacer enlaces políticos. Yo soy un convencido que en Chile, olvídate los partidos tradicionales como están, pero que el liderazgo
como el de Ricardo Lagos, mira lo que decir, y Belén Matei, ideológicamente no están tan lejos como están probablemente de los populismos de derecha o de izquierda, pero sus familias de origen, por sus propias generaciones políticas, les hacen imposible cruzar puentes. Chile tiene una posibilidad. Si mi problema es que se están instalando tres cosas que son un círculo vicioso para Chile. Primero, la idea de la certeza absoluta. O sea, que el que más grita tiene prioridad respecto al que más necesita o más reflexiona, y es una estupidez. O sea, mientras más le digáis al otro que es violador de los derechos humanos, lo vio en los debates, más tribuna tiene, y el otro se lo acusa al otro de abusador sexual, que eso fue en los debates, y yo estaba ahí y decía, ¿cómo uno entra en un debate en que esa es la conversación? Pues si uno acusa al otro de abusador sexual y al otro de ultrafascista y no sé qué, en un minuto te dejas de escuchar. Pero yo creo que esa fórmula, para partir esta primera pata, se fue agotando en la medida que las caídas de la Convención Constitucional o el Consejo Constitucional demostró que los chilenos somos harto más moderados en general que la tontera de los políticos que juegan a la barra brava. Primera cosa, por lo tanto, a la respuesta tuya no somos ni Argentina ni Estados Unidos. Los chilenos somos más racionales que eso, lo fuimos para el retorno a la democracia y no tengo ninguna duda que lo vamos a hacer en el proceso siguiente. Segunda parte del círculo vicioso, que el que más me preocupa es el debilitamiento de la democracia y la credibilidad democrática. Aquí hay algo bien de fondo, que es como si tú en un minuto dices que el Estado no te da garantía en la seguridad ciudadana, no te da garantía en que hace bien su pega, no te da garantía en que regula los abusos del mercado, obviamente la gente deja de confiar en la democracia como un método de resolver conflictos. Los estados surgen por una razón, para proteger a los ciudadanos. El rey le decía, yo les doy seguridad y además voy a garantizar después de la Revolución Inglesa que les voy a asignar de manera justa derechos. Si pierden esa credibilidad, la gente empieza a buscar a Bukeles o a Maduros, empieza a buscar figuras autoritarias y desconfiar en la democracia, y ahí Chile sí creo que tiene un pecado. Porque efectivamente nuestros demócratas ya no creen en la democracia. Sí, lo que vemos todo el día es gente que lo que pide desde la política es golpe de autoridad, por no ponerse de acuerdo. Y los golpes de autoridad, cuando tú tienes situaciones que se resaltan, como las situaciones de violencia y todo lo demás, uno cae a veces, que es bien interesante el concepto, Sebastián, lo quiero compartir contigo. El ser humano muchas veces tiene una característica, que es que cuando pasan en este tipo de temas que estamos hablando, se percibe a sí mismo solamente como víctima, nunca como victimario. Y por lo tanto siempre cree que las cosas le van a pasar a él o ella, hasta que un hijo, un pariente, una cuestión, pasan a ser parte de los malos, llamémosle, claro, y ahí queda la crema. Acuérdate tú que habían personas que sus hijos tuvieron una serie de problemas y empezaron a tratar de presionar para cambiar las leyes y suavizarlas un poquitito. Las mismas personas que pedían que fueran súper duras en un momento dado. Y eso hace de que tú puedas ir a buscar, y ahí viene mi pregunta, a el estereotipo del líder moderno. ¿Cómo es el líder, a tu juicio, el líder, ya sea para ser candidato de algo, para dirigir un país? ¿Qué tanto ha cambiado de antes a ahora y cómo es hoy día el líder clásico? Pero apartamos que yo creo mucho más en los liderazgos tipo Macron o Trudeau en el mundo, para decirlo de alguna forma, que son liderazgos que representan la modernidad de mejor manera que estas ideas como vintage, que para mí eran Boric y Kass, voy a ser transparente, que representan más los liderazgos sesenteros, uno en prosa y otro en orden, pero de alguna forma. El problema de que yo creo que Chile necesitaba de alguna forma probar estas fórmulas, porque a la ausencia de prosa que tenía Piñera, alguien buscó prosa, y a la ausencia probablemente de autoridad que vio en cierto mundo de derecha, también en Piñera buscaron la autoridad, pero creo que esa fórmula en Chile fue testeada, probada y fracasada, y por eso creo que le está yendo bien a Belén Matei, porque es una buena mezcla de ambas cosas, ¿sabes? De la autoridad, pero también de la acción, pero también de generar poesía en el buen sentido de la palabra respecto al por qué está parada ahí. Encuentro maravilloso esto, que un día puede estar haciendo su ropa y al otro día llamando a la autoridad ciudadana. Entonces, primera reflexión es esta idea de un como fenotipo de liderazgo, que o es un autoritario o es un poeta, es una estupidez. Si vamos a necesitar a alguien que ejerza autoridad de manera dura cuando tenemos problemas de delincuencia en el Estado Democrático de Derecho, pero también vamos a tener necesidad de alguien que nos haga un relato y nos encante respecto al Chile que queremos construir. No tengo ninguna duda, dándome una vuelta en la Florida, en el cementerio por la muerte de un hermano, un amigo hace unos días, que la gente requiere algo que lo encante con el país en que vive. Pues si esta decepción también tiene que ver con que el sueño del país que queremos construir desapareció. Y yo la tenía a los 11 años cuando recuperamos la democracia,
democracia porque sentía que íbamos a ser un país que iba a ser punta de desarrollo, que iba a vivir en democracia. Ese era mi sueño, que además era meritocrático, pero que me iba a dar oportunidades. Y yo siento, en la conversa con este amigo del liceo, que me decía, pucha, yo no sé mucho qué es lo que me promete, quiero sobrevivir, quiero que no me asalten, que es triste ese relato, pues quiero que no me roben, quiero dormir tranquilo y quiero tener pega, que es lo básico. Hay algo que tiene que mezclar ambas cosas, que es garantizarte esas condiciones mínimas que te tiene que dar el Estado, pero falta un liderazgo también que te diga dónde queremos estar en los próximos 10 años. Y en eso Chile tiene ventajas gigantescas en el debate moderno. Chile debería ser un país mucho más diverso, plural e integrado. Avanzamos en consagración de derechos individuales como ninguno. Rápidamente, he sido testigo de matrimonios de personas del mismo sexo, pero también hemos avanzado en asignación de derechos más profundos. Tenemos una deuda gigante en la regulación del mercado. Yo creo que es un país en que la competencia no existe, y yo, que amo el mercado profundamente, creo que no hay mercado, y lo digo crudamente, y creo que la derecha en esto comete un error brutal de no entender que la única forma de defender el mercado es evitar el abuso monopólico que tenemos en muchos sectores, y esa es la pelea más importante. Bueno, a ti te tocó utilizar una de las instituciones más importantes de todas para tratar de dar una suerte de reordenamiento de la cosa económica con el Banco del Estado. ¿Sí? ¿Y cuál fue el resultado de eso? El resultado, darme cuenta, es algo que está en mi tesis de doctorado para el que le interese, pero es: nosotros tenemos un sistema en que no hay competencia de verdad y se está ahogando la innovación o la capacidad de desarrollo de los emprendedores y de los startups, porque tuvimos empresas que crecieron muy fuerte en los 90, que cooptaron fuertemente el sistema financiero, en el mecanismo de financiamiento, pero además son dueños del sistema financiero, y que hacen que básicamente, si tú emprendes, tu única aspiración real es que te compren rápido por un palo verde, ojalá, porque en realidad sabes que no vas a llegar a competir de verdad con los grandes ligas, y por lo tanto estás mostrándote como una vedette para que te compre alguno de los grandes, si no, no tienes posibilidad de crecer. Eso vale, cuando digo el mercado financiero, para una fintech que se ve compitiendo con los 5 grandes que tenemos en el mercado financiero, y me dice: yo no puedo competir. Además, los bancos en Chile no tienen objeto único. ¿Cómo voy a tener un corredor de seguro? ¿Cómo voy a tener la capacidad de una empresa de cobranza? Estoy recién desarrollando un modelo de crowdfunding y de levantamiento de capitales bajo, y voy a competir con este señor que tiene la cadena completa. Y por lo tanto, lo que nos ha generado es una cultura de vendedores más que de innovadores. Y aquí voy con esto, cuando yo no estaba en el banco. La Janet von, siempre me cuesta el apellido, pero la Janet, que es la que escribió un libro que se llama Capitalismo en Chile, hace un diagnóstico crudo igual que el que tengo yo. Creo que, lo digo acá viniendo de centro, pero estando aliado con la centro derecha, tenemos un desafío grande de creer que ahí tenemos un problema de fondo. Bueno, ahí hay un punto. Ahí hay un relato. Sí. Yo creo en un país de emprendedores, no porque me gusten en sí mismo los emprendedores, porque la economía se mueve en el mérito, en la medida que tú puedes partir poniendo un almacén y ser dueño de una cadena de supermercado en un ciclo vital. Pero mira, eso es imposible en Chile. Es muy interesante lo que estás diciendo, Sebastián, porque estuvo aquí hace un par de días Carlos Ominami, y él traía el concepto, que lo había reflejado en una columna, el concepto de que la izquierda tenía que abandonar esta idea de justificar básicamente toda situación de inseguridad y de violencia como si fuera, básicamente, y lo planteaba así, una situación que afectaba a que las personas pobres de alguna manera tenían que expresarse porque no tenían mucho que comer y era hijo. No, nosotros tenemos que aprender a entender que la inseguridad y la violencia es un hecho que emana de personas que quieren complotar en contra del Estado. Bueno, tú estás diciendo una cosa bastante parecida desde el mundo de la derecha, digamos. Y ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo tú convences a las personas de una situación como esa? Yo te dije hace un minuto que teníamos liderazgos vintage, así como... porque efectivamente se afirman en las banderas sesenteras. Entonces, esta idea de que el mercado es sacrosanto y que tenemos un mercado que funciona y se autorregula es muy sesentera en el mundo de la derecha, y en la izquierda esta idea de que toda injusticia o toda delincuencia es fruto de la injusticia social también. Exacto. Es una idea más que sesentera, el siglo XVII, para decir ambas, que son cuando emergen las ideas fundamentales, y yo creo que el mundo moderno no tiene nada que ver con esto. Voy a partir por la izquierda para decirlo. Hay que entender, cuando se crean los ejércitos en el mundo, era para defenderse la principal amenaza que tenían los estados, que era la invasión del estado al lado. Pisa tenía miedo a que Florencia lo invadiera y armó su ejército. Y el Papa armó su ejército porque tenía miedo que los Sforza y los Medici invadieran Roma. Esa es la esencia de la creación de los ejércitos. Pero si tú te paras en el siglo XXI y dices, ¿por qué existen las Fuerzas Armadas? O más bien, ¿cuál es la principal amenaza para un Estado moderno? Es el narcopoder. O
sea, yo, si fuera presidente de Chile, no me preocupa que me invada Argentina o Perú. Mi verdadero problema es que capture el Estado y el ejercicio del poder político de la soberanía, el narcopoder, y por lo tanto tu estrategia de defensa tiene que ser distinta. Entonces la respuesta de que esto es a lo que tiene toda razón Ominami, que es porque hay una sociedad injusta y hay gente que no entiende la dinámica del poder, que hay gallos que en vez de competir en las elecciones, toman el poder en las armas y en la droga como forma de administrar el poder económico y político y quieren capturar al Estado, y hay una guerra con estos no ciudadanos, con estos sátrapas que están combatiendo al Estado, y hay un conflicto entre dos tipos de Estado: el que emerge la democracia y el voto y la transparencia, y el que emerge la oscuridad, el poder, el dinero y la droga. Y por lo tanto uno tiene que cambiar la estrategia del debate. Ya no es justicia versus injusticia, sino que son dos formas de Estado compitiendo en el mismo ámbito, uno de los que creemos en la democracia y la libertad y otros que los que creen en el poder del dinero y el delito. Para decirlo bien en concreto, y si no entendemos eso, volvemos a la dinámica social. Lo mismo pasa en el mundo de la derecha en el respecto al mercado. Si tú estuvieras en el siglo XVII, tú dirías, mira, aquí lo que necesitamos son economías de escala para competir y exportar. Es simple. Y alguien tiene que decir, como lo dijo Lina Khan, actual presidenta de la Fiscalía Nacional Económica Gringa, para ponerle el nombre, no, la FCTC norteamericana, dice, mira, si el problema de Amazon, Google o Facebook es que lo que han hecho es acumular tal cantidad de datos de los ciudadanos que es imposible competirles, y por lo tanto concentran un poder de mercado que administra los auspiciadores, que administra las compras y administra tus patrones de consumo. Y hay que regularlos. Eso en el mercado, eso para un liberal como yo en materia económica significa que ya no puedo confiar que la sola economía a escala creciendo es bueno, porque alguien en algún minuto sabe qué como, qué compro, dónde consumo, qué consumo, y tiene un poder sobre mi toma de decisión que amenaza mi misma libertad. Por lo tanto, la defensa del mercado ya no es solo un problema económico, sino que una defensa de la toma de decisiones. La derecha avanzó profundamente, y la concertación también, en la defensa de la esencia del principio político de igualdad de voto, que era una forma democrática de ejercer el poder, y estamos en los pañales de la discusión de la defensa del mercado como una forma de asignación de poder en que debemos competir en condiciones iguales. O sea, el voto igualitario secreto, elegimos la autoridad, está súper desarrollado, pero yo quiero competir en el mercado y no accedo al crédito igual que tú ni que el dueño de un supermercado. Tengo condiciones distintas, compito en condiciones distintas y nadie nivela esa cancha. Eso es súper importante en el siglo XXI, porque estamos en un drama grande. La izquierda, desde ese punto de vista, para aprovechar tus palabras, ¿cuáles son, a tu juicio, Sebastián Sichel, las amenazas que tú ves el año 2024 para adelante? Porque uno podría haber dicho, qué sé yo, en 1940, oye, las guerras mundiales, hemos tenido vamos a tener décadas de guerras mundiales, que es una cosa que siempre es feroz. La pobreza, una cosa tremenda, con unos vaivenes tremendos de continente a continente. Hoy, donde se ha de alguna manera democratizado una serie de, por ejemplo, tecnologías para todo el mundo, ¿cuáles, a tu juicio, son las amenazas más potentes para el ser humano de calle? La primera gran disputa del siglo XXI es el control del poder. Y el control del poder tradicional se daba por el mercado o por la democracia. Esa era la forma. Había una forma de asignación individual a través del consumo o electoral a través... Y hoy día esa disputa está con el narcotráfico en el mundo. Esa es la gran disputa, y por lo tanto la verdadera guerra de los estados modernos es cómo combaten el enemigo de los estados, que se llama narcotráfico. Ya hay narcoestados, pero también hay amenaza al ejercicio del poder. Cuando tú vives en la población de los Quillayes y te levantas en la mañana y tú sabes que te conviene que el narco te dé seguridad porque te sientes más tranquilo durmiendo siendo amigo del narco que de carabineros, obviamente hay un problema de ejercicio del poder. Y esa es la amenaza para el Chile moderno, pero para casi todas las sociedades que viven situaciones como Chile. Mira lo que está pasando en Rosario, lo que pasó en Suecia. No es... Pero siento que los estados siguen actuando, como decía, como la creación de los estados de la Ilustración, pues como esta lógica, como si esto se resolviera con más democracia, y creo que de alguna forma hay que pensar esto como un combate entre estados de distintas formas de origen. Segunda gran amenaza, la crisis climática creo que es mucho más profunda de lo que hemos tenido conciencia en nuestro país. Sobre todo un país que es exportador de bienes y servicios, pero particularmente de bienes, que vive de los recursos naturales y que además su principal actividad depende de recursos naturales. La agricultura
la minería, y en general las industrias asociadas al turismo, que son las principales 3 actividades de Chile, viven todas de recursos naturales y en Chile lo gastamos como si no fueran ilimitados, y en el mundo está pasando, pero para Chile va a ser crítico, ¿no?, el cambio climático. Y yo diría que la tercera es la emergencia del populismo, que ya no es la disputa del poder político con el narcotráfico, sino esta idea de los magos de la Pollagol que vienen a solucionar todo. Que en los 80 era la dictadura, eran los Pinochet, los Stroessner que aparecían en el mundo como formas de solución mágica a todos los problemas sociales. Hoy día no llegan por las armas ni por los militares, sino llegan por el ejercicio del voto, pero cuando asolan el poder, lo asolan en el sentido de dejarlo, se hacen con todo y tienden a amenazar la libertad. Ahí hay un punto súper clave en lo que estás diciendo, Sebastián Sichel, que tiene que ver con que en algún momento dado, nosotros estamos hoy día viviendo un poco esa aparición de líderes que no son los de Gaulle, no son los Kennedy, no son, qué sé yo, los Frei Montalvo, los Jorge Alessandri, sino que son básicamente personas que te generan una suerte de relación con la ciudadanía sobre la base del golpe. El golpe, no estoy hablando de golpe de Estado, sino que estoy hablando sobre de que las cosas tienen que ser blancas y negros, taxativas, o tú o qué, o el inmigrante no. Hasta que te toca ser inmigrante a ti de tu país en otro y chita, te sentís pésimo porque no te reciben en ninguna parte. Pero en todo caso, ¿cómo afecta en la política contingente a un país como Chile que siempre nos hemos contado el cuento de que nosotros somos distintos a otros países de América Latina? Nuestros policías eran fantásticos, extraordinarios. Los políticos funcionaban maravillosos hasta que, bueno, incluso con la dictadura de por medio, porque mira cómo fue la transición y la salida de todo aquí, y nos miramos al espejo y nos tiramos besitos. Ahora, alguien tiene que explicar por qué ese tipo de cosas nos ponen a nosotros en una situación de alguna manera de alteración de ánimo tan feroz. Yo diría, estuve en Uruguay hace poco y hablando harto con el gobierno uruguayo, con algunos ministros y también con la oposición. Me invitaron a dar unas charlas y tuve la oportunidad de conversar y decía, ¿cómo lo hacen los uruguayos? Porque son como los chilenos, pero que han resuelto bien el conflicto. De alguna forma tienen gobierno estable, en la calle un gran presidente, pero también los presidentes del Frente Amplio fueron grandes presidentes, consiguen acuerdos, hicieron una reforma de pensiones profunda, de acuerdo entre gobierno y oposición hace poco. Y tú dices, ¿qué hicieron y que nosotros hacemos tan mal? Yo diría, lo primero es que los partidos políticos como instituciones se cuidaron mucho. Nosotros tenemos partidos políticos degradados, y lo digo abiertamente. Partiste preguntándome si yo sería candidato y decía, ellos ya colocaron a sus candidatos y esa pelea no estoy dispuesto a darla, para hacerla bien concreta, y es porque los partidos políticos se transformaron demasiado en agencias de empleo, y la pelea y la disputa por el poder es como una revolución con todo respeto a los cabos, pero en el fondo una revolución no de los líderes como de Gaulle, Frei o Alessandri en su minuto, sino de aquellos que administraban los bolsones del voto de los partidos. Y la ley de partidos hizo que se transformara en una especie de pymes familiares. Si nadie lo dice, pero en Chile tenemos partidos que tienen un diputado que es el marido de la presidenta y que el secretario general es el sobrino. Si eso pasa en Chile. Y por lo tanto son pymes. Y como son pymes, se degrada el poder porque no les conviene ponerse de acuerdo porque quieren maximizar su propia provisión. Si yo algo rescato del proyecto anterior del Consejo Constitucional es que arreglaba parte de este problema volviendo a construir grandes mayorías. Ojo con esto porque se habla poco de la necesidad de corregir el sistema político, pero lo que hemos logrado son pymes. Y la verdad, todos los días alguien aparece y Sebastián un partido y dice, otra más, si ya no cabe ni uno más. Porque el incentivo a crear partidos financiados por el Estado y que además financian a familias completas, esto es una tragedia. Lo segundo que se ha creado, y yo aquí sí le echo la culpa entera al Frente Amplio, y en esto sí soy mucho más político que reflexivo, yo creo que vivimos una transición en que había una especie de consenso un poco forzoso y nadie se atrevía a discutirlo, y los problemas de fondo y esos quedan un poco debajo de la alfombra, pero la forma de sacar esos problemas debajo de la alfombra, el sistema de pensiones, algo dijimos, la falta de competencia en los mercados, los abusos en general del poder, etcétera, fue a tirones por necesidad de una generación cuyo rol universitario era darle tirones, pero pasó a administrar el poder.
hay algo de varias columnas esta semana que han dicho eran buenos para sacar los problemas que estaban debajo de la alfombra, el sistema universitario, la gratuidad, pero malos para generar las soluciones. Y tengo la sensación que ellos llegaron al poder más bien con el grito que con la solución. Si algo tenía Lagos, Elwin, Piñera, para decirlo, la generación de la transición, es que eran menos buenos para gritar, pero más buenos para encontrar una salida. La reforma tributaria de Elwin, la reforma política del 2005 de Lagos, yo creo que ellos no tenían claro qué querían arreglar. Ahora, y creo que además el Frente Amplio con una inmadurez de conocimientos económicos, yo cuando Giorgio Jackson lo escuchaba decir, aprendí que iba a haber inflación con los retiros y dije, me estáis tonteando, pues si ya eres ministro, no estaba para aprender que los retiros podían provocar inflación. Tú podías asumir que era un costo aceptable, pero que no sabía y era como de cabro chico, no entender que si tú metes más plata. Entonces creo que ese aprendizaje ha tenido un costo muy fuerte para Chile y su radicalización en la forma de ser oposición también fue muy fuerte. ahora, ahí hay una cosa, me queda muy poquito tiempo, pero te quiero hacer esta pregunta. Ahí hay una cosa súper interesante. Nosotros durante muchísimo tiempo, prácticamente todo el siglo XX, teníamos figuras que llegaban a las distintas esferas de gobierno y que básicamente podían tener distintas ideas, pero tenían una suerte ya lo voy a poner así, igualdad etaria. Eran más o menos todos, más o menos personas que habían pasado por el Parlamento, personas que habían tenido participación política, eran conocidos por la gente desde siempre, etc. Aquí se produjo un cambio etario importantísimo, donde una generación en menos de 10 años llega al gobierno, pero al llegar y con todas las cosas que puedan decirse de su performance, hay algo anterior a eso que es que yo te diría casi tabla rasa. Todos los partidos de alguna manera clásicos vieron aquí una suerte de intromisión alienígena, llamámoslo así. Sí, no, déjame hacer por la otro edad. punto. René Cortázar, cuando fue ministro del Trabajo de Elwin, tenía 30 y tantos. Alejandro Foxley bordeaba los 40. Los principales autoridades, para decirlo, no nos contemos tanto cuento, ¿eh? No era tan distinto etariamente, y una vez lo comparé, el gobierno de Elwin, de este gobierno, entre la Carola Toá, Marcel y los cabros que están administrando este poder, ojo con esto, yo creo que ese diagnóstico tiende a infantilizar al Frente Amplio. No, yo creo que el problema era al revés, que ellos no se prepararon para gobernar porque eran muy expertos en la etapa del diagnóstico. La diferencia de René Cortázar es que había tenido 20 experiencias, más que hacer política antes de llegar al poder, o de Alejandro Fox. Los pongo como ejemplo. José Pablo Arellano era director de presupuesto y te aseguro que tenía la misma edad que la niña que hoy día es directora de presupuesto. Y nadie puede decir que José Pablo Arellano era inmaduro cuando fue director de presupuestos de Lago. Para decir otro, de otro lado, Claudio Rego tenía 30 años, Clemente Bel. Yo la excusa generacional, yo tenía 40 años cuando era ministro, 41 años, y era vicepresidente de la Corfo con 38, no sé, 39. Ojo, que no es la edad, porque eso es una trampa, porque tenemos que decir es que le faltaba experiencia por la edad. No, yo creo que ellos se acostumbraron a respirar, comer y vivir de la política y les faltó cultura, aprendizaje, experiencia, forzarse a saber hacer las cosas bien. Tú me dijiste la certeza, Giorgio Jackson, para mí el ejemplo del ser humano lleno de certezas cuando era parlamentario, que sabía de todo, hablaba de todo y opinaba de todo, pero cuando administró no se había preparado con las dudas necesarias para saber cómo hacer las cosas. Esa es la gran deuda que nos deja el Frente Amplio en el poder. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros, Sebastián.